Algunos teólogos dicen que Romanos debería de dividirse en dos. Primera de Romanos, que va del 1 al 11, y segunda de Romanos, que va del 12 hasta el final de la carta, el 16. Puesto que al Pablo terminar esta sección, la más profunda de la carta, termina con una doxología diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos hermanos, estamos terminando este viaje de Romanos 1 al 11. Y querías predicar en esta mañana de Santa Cena un título o un mensaje que se llama Injertados por Gracia. Romanos 9 al 11 responde a una pregunta pastoral y teológica muy profunda. Si Israel, el pueblo que recibió los pactos, la ley, las promesas, y de quien vino Cristo según la carne, en gran parte rechazó al Mesías, ¿significa eso que la palabra de Dios falló? Pablo responde que no categóricamente. En Romanos 9, como lo estudiamos hace un mes o mes y medio, muestra que la salvación descansa en la elección misericordiosa de Dios. Luego en Romanos 10 muestra que Israel es responsable porque buscó su justicia por obras y no poniendo su fe en Cristo. Y en Romanos 11 explica que el tropiezo de Israel no es una caída definitiva, sino parte de un propósito más grande de la misericordia, de la soberanía y de la gracia de ese Dios que promete y que cumple, de ese Dios que no es mentiroso, de ese Dios que no puede engañar a nadie. La pregunta del verso 11 gobierna todo el pasaje. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es enfática: en ninguna manera. Israel tropezó, pero Dios no perdió el control de la historia. Dios sigue siendo el Dios de la historia y sigue controlando la historia, sigue moviendo los hilos de la historia. Todo lo que pasa, pasa por la soberanía y por la gracia de Dios. Pero Dios, hermanos, usa ese tropiezo para llevar salvación a nosotros los gentiles. Recuerden que la carta de los romanos o a los romanos está escrita para dos grupos de personas: romanos gentiles y algunos judíos que pertenecían a la iglesia. En ninguna manera Israel tropezó, pero Dios tampoco pierde el control. Lo que Dios hace es usar ese tropiezo para llevar gracia a los gentiles y al mismo tiempo perseverar su fidelidad para con Israel y mostrarnos a nosotros los gentiles que Dios sigue siendo fiel. Por eso este sermón se organiza de dos movimientos. Primero, la gracia de Dios elimina todo orgullo. Y segundo, la misericordia de Dios conduce a la adoración. Primero, la gracia de Dios elimina todo orgullo. Y segundo, la misericordia de Dios conduce a la adoración. Estas dos verdades preparan nuestro corazón para participar en esta mañana de la cena con humildad, con gratitud y con reverencia, como lo hacemos cada primer domingo del mes. Cada que venimos a la mesa del Señor, debemos de venir con un corazón humilde, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón preparado y con un corazón lleno de reverencia, porque lo que celebramos en esta mañana no es como el 4 de julio. Lo que celebramos en esta mañana es la gracia de Dios manifestada a través de Cristo, su Hijo y nuestro Salvador, aquel que está sentado a la diestra del trono y que merece toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Primer punto: la gracia de Dios elimina todo orgullo. Tendríamos que revolver a leer todos los pasajes del 11 al 24, pero no lo vamos a hacer. Ya lo hemos leído todos estos 15 días en nuestra casa, ya lo leímos esta mañana, ya lo leímos en este momento. Pablo comienza con una pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La palabra tropezar describe la realidad del rechazo de Israel al Mesías. Nosotros no podemos negar que Israel siempre rechazó al Mesías cuando estuvo en tierra. Incluso sus mismos familiares rechazaron al Salvador y lo tenían ahí al ladito. Incluso dos de sus apóstoles, o uno especialmente, Judas, rechazó al Señor. Pedro lo negó, Tomás no creyó, muchas cosas pasaron y los judíos rechazaron a Cristo. La palabra tropezar describe esa realidad del rechazo de Israel al Mesías. Pero la frase para que cayesen
apunta a una caída final e irreversible. Pablo responde que no puede pasar eso, que en ninguna manera el pueblo de Israel ha sido rechazado por Dios. Israel tropezó, pero no cayó fuera del alcance del propósito de Dios. Su incredulidad no anuló la promesa divina, más bien Dios la incorporó soberanamente en el avance del evangelio. En la medida que los judíos rechazaron al Salvador, nosotros los gentiles recibimos el evangelio porque avanzó poco a poco. El versículo 11, si usted lo tiene ahí, por favor léalo conmigo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. La segunda parte dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esto no significa que la incredulidad de Israel sea buena en sí misma, sino que Dios es tan sabio y soberano que aún el pecado humano no puede frustrar su plan. Incluso la caída del huerto de Edén no frustró el plan de salvación que Dios tenía para los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. El rechazo de Cristo por parte de muchos judíos abrió el camino para que Pablo y los apóstoles proclamaran el evangelio entre las naciones. Eso es algo maravilloso, hermanos, porque también en este momento y en este siglo nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas como lo hicieron los apóstoles, a ir a tocar la puerta de nuestros vecinos o de los que nos rodean para explicarles y hacerles entender o llevarles el evangelio de salvación. Es necesario porque tenemos un llamado de parte de Dios. Cuando el Señor ascendió, dijo: id por todo el mundo a ser discípulos a toda criatura. Pero ese avance entre los gentiles también tiene un propósito hacia Israel: provocarlos a ser los santos, es decir, despertar en ellos el deseo de recibir las bendiciones mesiánicas que estaban viendo entre los gentiles. Luego, el apóstol Pablo usa dos imágenes. Primera, habla de las primicias y la masa. Después, de la raíz y las ramas. La idea es la misma. No hay ninguna confusión en lo que el apóstol Pablo hace cuando utiliza estas dos imágenes. Sigue siendo la misma idea. Si el comienzo fue apartado para Dios, el resto no queda fuera de su propósito. La raíz apunta a las promesas de las cuales ya hemos hablado durante mucho tiempo. Esas promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, especialmente a Abraham. ¿Recuerdan cuando estudiamos en los primeros capítulos de Romanos la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra? Amados hermanos, por medio de quien Dios prometió bendecir las naciones de la tierra, nosotros hoy estamos aquí y podemos disfrutar de la gracia. Primero Cristo, porque Dios cumple su promesa a Abraham trayendo a Cristo para que en él fuésemos benditos nosotros. La historia de la salvación no comenzó con nosotros, comenzó con la fidelidad de Dios a sus promesas. Comenzó con la fidelidad de Dios en ese pacto de redención que estudiamos hace algún tiempo, cuando Dios vio que el ser humano necesitaba de Él, necesitaba de un mediador para que tuviese salvación y vida eterna. La imagen del olivo desarrolla esta verdad. Algunas ramas naturales fueron desgajadas por incredulidad y ramas de olivo silvestre fueron injertadas, lo que ya hemos estudiado en el pasado. Amados hermanos, nosotros hemos sido injertados en ese olivo por fe, porque creímos que Jesucristo es el Señor, porque creímos por gracia y por la regeneración del Espíritu Santo en nosotros que Jesucristo es Dios. Los judíos no entran como reemplazo arrogante de Israel, sino como participantes inmerecidos de una savia que no produjeron. Entramos a ese olivo por gracia, y por gracia nosotros debemos de ser humildes y debemos de decir: gracias, Señor, por traer salvación a nuestra vida que no merecíamos. Por eso Pablo advierte: no te jactes contra las ramas. El creyente gentil no sostiene la raíz sostiene al creyente gentil. La interpretación pastoral es clara. La gracia no produce superioridad. La gracia produce temor reverente. La gracia produce en nosotros un temor reverente constante, diciendo: Señor, yo no merezco lo que tengo, yo no merezco la salvación tan grande. Lo único que yo merecía era la condenación y el castigo, pero por amor a ti,
por amor a ti mismo y cumpliendo tus promesas, me has permitido ser un creyente verdadero. Pablo no estaba enseñando que el creyente verdadero vive en inseguridad constante. Eso no es lo que Pablo dice, sino que nadie debe usar la gracia como plataforma para ser orgulloso, para ser arrogante, para despreciar al que no ha entendido el evangelio, para despreciar a aquel que está en la iglesia y que no tiene una vida mejor o más espiritual que la mía. Pablo lo que está diciendo es que debemos de vivir con humildad, porque también el Señor puede traer consecuencias negativas para nosotros. La permanencia visible en el pueblo de Dios se demuestra por una fe humilde, que persevera en la bondad de Dios. La incredulidad endurece, la fe nos hace más humildes todo el tiempo. Una iglesia que entiende Romanos 11 no mira a nadie con desprecio. Yo he estado en iglesias que me han mirado con desprecio. No sé si será por ser latino, o porque piensan que soy un incrédulo, o porque piensan que soy un pagano. Incluso hay personas que les he extendido la mano para saludarlos en el momento de la bienvenida y no me la dan, me ignoran, me rechazan, voltean la cara, me dan la espalda. Cuando salgo de la iglesia me pregunto lo mismo, ¿será por mi apariencia? A veces yo digo que tengo una X aquí que dice rechácenme, ódienme, rechácenme por completo, no sean mi amigo. Incluso quiero contarles una anécdota. Cuando yo tuve contacto con el hermano William Ortega, ¿cierto? Yo siempre tuve contacto con él por teléfono o por mensaje. Pero hubo un seminario en la iglesia de Hickory Grove en español. Y cuando yo me presenté ante el hermano hizo así. Y yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Lo asusté y me dijo, no, es que me lo imaginé muy diferente, no me lo imaginé así como es. Yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Tengo algo en mi rostro que dice que no soy creyente, que no soy cristiano. Me dijo, no, tenía una imagen muy diferente a la que tengo ahora, a la que lo veo, y eso me suele pasar. No sé qué pasa conmigo. A veces pienso que tengo esa X aquí que dice, rechacen a él, no lo miren. Me pasa como David a veces, que el profeta lo rechazó por X o Y razón. Pero a veces, hermanos, nosotros despreciamos a las personas y no sabemos por qué. Despreciamos a la gente y no sabemos por qué. Pensamos que porque nosotros somos salvos, o porque conocemos un poco más de Biblia, o porque hemos leído un poco más la Biblia, o porque tenemos un poquito más de bagaje cristiano, podemos mirar al otro con desprecio. Mirar al otro como que este no es mío, no me pertenece. Y no, hermano, no es así. Nosotros no podemos presumir de nuestro conocimiento. Tampoco podemos presumir de nuestra doctrina o de nuestra historia espiritual. Porque reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido por amor y por misericordia. Y si estamos en este lugar alabando el nombre del Señor, es porque el Señor desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros. Y dijo, allá ese 5 de julio quiero tenerlos alabando al Señor. Y es por su gracia que estamos aquí. No es porque hayamos hecho nada más. No es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy inteligentes, muy bonitos, muy altos. No es porque nuestro equipo de fútbol juegue mejor o peor. No es por eso. Es por gracia y por amor. Entonces no podemos despreciar al otro. Estas palabras nos confrontan. Si la gracia nos hizo entrar, ¿con qué derecho nosotros miramos hacia arriba a los demás? ¿Con qué derecho nosotros despreciamos a los demás? ¿Con qué derecho nosotros sacamos a los demás de la iglesia, los expulsamos de la iglesia y decimos, tú no perteneces aquí por X o Y razón? Amado, la gracia de Dios es abundante y los brazos del Señor están abiertos para que la iglesia o para que las personas vengan a Él. Por gracia hemos sido salvos. La Biblia dice, si recibimos por gracia, debemos dar por gracia, por amor. Esta palabra, hermano, sigue confrontando a muchas personas y nadie quiere que se predique de esto. Si fuimos injertados cuando no teníamos mérito, ¿por qué actuamos como si nuestra firmeza viniera de nosotros mismos? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Hermanos, no se ufanen, no humillen a los otros, no maltraten a los otros, porque si Dios quitó la rama del olivo original, también puede quitar a aquellos que han sido injertados. Es una verdad grande. Es una verdad que también nos anima, porque si Dios pudo injertar ramas silvestres, también puede sostener al creyente débil. También nos puede sostener en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de escasez. Restaurar al que está enfriado y alcanzar al que parece que está lejos.
Por eso oramos constantemente por las familias que no vienen a la iglesia. Es un deber nuestro orar por ellos. Si ellos están pasando por un desierto espiritual, nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos para que el Señor en algún momento alcance de nuevo a estas personas y los traiga a la iglesia. Si nosotros estamos fuertes espiritualmente, tenemos que apoyar al que está débil espiritualmente. Tenemos que orar y enseñar la Biblia al que más lo necesita. Tenemos que restaurar al que se ha enfriado. Tenemos que alcanzar al que hoy parece que está lejos. Alcanzar al que no está con nosotros. Y la cena nos predica esa misma gracia. Nadie se sienta a la mesa por linaje. Nadie se sienta y participa a la mesa por mérito. Nadie participa en la mesa por antigüedad o por desempeño religioso o por desempeño cristiano. No. Nos acercamos como ramas sostenidas por una gracia que no merecíamos. Miramos a Cristo, no a nuestra capacidad de sostenernos, no a lo que nosotros somos. Y con esa verdad en mente vamos al segundo punto. La misericordia de Dios conduce a la adoración. La misericordia de Dios conduce a la adoración. ¿Por qué creen que hacemos domingos de adoración? ¿Por qué creen que la iglesia se reúne a adorar? Porque la iglesia entiende que está aquí solo por misericordia y por gracia. Ese punto lo encontramos en los versos 25 al 36, ya los hemos leído. Pero en el verso 25, Pablo introduce un misterio. Lo estábamos estudiando esta mañana, ¿cierto? Estábamos estudiando este verso 25. Bueno, vamos a seguir estudiando este verso 25. En la Biblia, un misterio no es algo de imposible de conocer, sino una verdad que Dios revela en su tiempo. Pablo no quiere que los gentiles sean arrogantes en cuanto a sí mismos. Por eso explica que Israel experimenta un endurecimiento en parte y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí vamos a estar estudiando en la escuela dominical el próximo domingo. Es parcial, porque siempre hay un remanente judío creyente y el apóstol Pablo lo ilustra cuando trae a colación lo que hizo Elías. Cuando trae a colación lo que pasó con Elías, cuando él creyó que era el único y el Señor le dice que hay 7,000 más. Porque Dios, hermanos, sigue guiando la historia hacia el cumplimiento de sus promesas. Miren esta frase. La frase, no todo Israel será salvo, ha sido interpretada de distintas maneras, pero el argumento de Pablo apunta a la fidelidad de Dios hacia Israel dentro de su plan redentor. De todas maneras, Dios sigue teniendo misericordia de Israel. Por muy duros que estén sus corazones, por muy fiestas del orgullo gay que celebren, por muchas bombas que maten, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Y la Biblia dice que nosotros debemos de orar por Jerusalén. Es un mandato de orar por ellos. Pablo no está enseñando dos caminos de salvación. No es lo que Pablo está diciendo. Uno para judíos y otro para gentiles. No. Todo el contexto de Romanos afirma que la salvación es por fe en Cristo Jesús y por gracia, no por obras. Lo que Pablo subraya es que Dios no ha cancelado sus promesas, que es diferente. El mismo Dios que está trayendo a gentiles a la salvación, también puede nuevamente injertar a las ramas naturales si no pertenecen o si están todavía en incredulidad. Dios todavía tiene misericordia para con ellos. Dios todavía tiene gracia para con ellos. Y eso nos hace pensar que su amor es infinito, que sus promesas se cumplen en cualquier momento de la historia porque Él es fiel para cumplirlas. Los versículos 28 y 29 sostienen esta esperanza. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable significa que Dios no se arrepiente de su propósito ni retira su fidelidad, porque Dios no se puede negar a sí mismo, dice Filipenses. Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. Israel fue enemigo en cuanto al evangelio por rechazo a Cristo, por rechazar a Cristo, pero sigue siendo amado en relación con las promesas hechas a los patriarcas. Dios disciplina la incredulidad, pero no olvida su pacto, querido hermano. El versículo 33 resume el argumento de lo que Pablo está diciendo para que lo podamos entender un poco mejor. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo coloca a judíos y a gentiles en el mismo terreno. Los judíos no pueden glorificarse o gloriarse en la ley. Los gentiles no pueden gloriarse en haber sido injertados.
Todos han sido encerrados bajo la misma realidad de la desobediencia para que la salvación sea reconocida como un acto de misericordia de principio a fin de parte de Dios para todo aquel que Él quiera traer a la salvación. Por eso Pablo termina adorando. Eso es el corazón agradecido de un hombre que ha entendido la gracia. Después de mirar la lección, después de mirar la incredulidad, después de mirar el endurecimiento, la inclinación de los gentiles y la esperanza de Israel, no responde con una especulación fría. No responde con un corazón como un hombre que conocía la ley al derecho y al revés, sino con una doxología llena de amor, llena de gratitud, llena de profunda reverencia para el Señor, expresando, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La teología verdadera no termina en un orgullo intelectual. No estudiamos la Biblia o no estudiamos a los teólogos o teología para llenarnos de orgullo, sino para llenarnos de una adoración humilde, para tener un corazón agradecido, para decir: Señor, gracias por mostrarme tu misericordia y tu salvación. Gracias por mostrarme la gracia. Los versículos 34 y 35 nos recuerdan nuestros límites. Nadie fue consejero de Dios. Nadie le prestó primero para que Él deba devolverle algo. Dios no depende de nuestra sabiduría, de nuestros méritos, ni de nuestra aprobación. Y el versículo 36 lo reúne todo. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Dios es la fuente, el medio y la meta de toda la historia de la salvación. Dios es la fuente, el medio y la meta de toda nuestra gratitud. Dios es la fuente, el medio y la meta de toda nuestra adoración y alabanza. Dios es la meta, la fuente, el medio de toda nuestra obediencia, mi amado hermano. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. A Él nos tenemos que rendir constantemente. A Él tenemos que venir constantemente. Esta verdad nos consuela como iglesia. Esta verdad nos hace entender que como iglesia nosotros debemos de tener un corazón totalmente agradecido. Pero también conforma nuestra necesidad de control. Muchas veces no entendemos los caminos de Dios y queremos exigirle explicaciones a Dios antes de que obedecerlo. Cuando nos pasan ciertas situaciones en nuestra vida, lo primero que nuestro corazón hace es reclamarle a Dios: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué tengo que pasar por esta necesidad? ¿Por qué tengo que pasar por este desierto si yo soy tu hijo? Cuidado con eso, hermanos. Aunque no entendamos los caminos de Dios, nosotros tenemos que entender que Él es soberano y de Él son todas las cosas. Y todo lo que nos ocurre a nosotros es por su gracia y para un beneficio propio. Amados, en vez de exigirle, tenemos que obedecer, confiar y adorar. A veces vemos demoras. No crea, hermano Luis, yo también me meto todo el tiempo ahí a migración a ver qué pasa con mi caso y cero. A veces me pregunto: Señor, ¿será que esa gente se olvidó? ¿Qué pasa? Que no responde. Y a veces siento que esos rechazos, que esas demoras, que esas situaciones parecen que contradicen las promesas del Señor, y mi corazón también se pregunta muchas veces: ¿dónde está Dios en esto? A veces me pregunto: Señor, ¿por qué pasa esto? Quiero ir a Colombia a visitar a mi familia y no he podido. 12 años sin ver a mis seres queridos, Señor, ¿qué pasa? Y estoy seguro que usted también a veces se pregunta: Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Señor, ¿dónde estás en este momento donde más te necesito? Pero Romanos 11 nos responde que Dios escribe la historia con una sabiduría más profunda que nuestra propia comprensión. Dios escribe la historia aunque nosotros no la entendamos y aunque nosotros no veamos los resultados hoy aquí parados en este 5 de julio. Estoy seguro que veremos los resultados al frente en 1 año, 2 años o cuando Dios disponga que así sea, porque Dios controla los tiempos. Dios tiene el control de los tiempos y Dios sabe cuándo necesitamos respuesta a esa oración. Así que, amados hermanos, aquí los animo y aquí me animo a mí mismo a estar animado, a descansar y a entregar todas mis necesidades y mis cargas al Señor, porque Él tiene control de todo lo que yo necesito.
No tenemos que entender todos los detalles de lo que pasa para confiar en el Dios que gobierna todas las cosas. La cruz es la mayor demostración de eso. Para los discípulos parecía una derrota y a veces para nosotros la vida parece una derrota. Pero para Dios era una redención y la muestra más grande del amor de nuestro Padre Celestial para nosotros. La cruz parecía el fin de la esperanza, pero también era el cumplimiento eterno del plan redentor de Dios para nosotros los gentiles y para todo aquel que en él cree. Por eso la Santa Cena nos llama a dejar de pelear por el control y nos llama a adorar al Dios cuya misericordia llegó a nosotros por el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. La Santa Cena nos llama esta mañana, mis hermanos amados, a adorar al Señor con todo nuestro corazón y a rendirnos a Él y a decirle que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Señor. Concluyamos diciendo, Romanos 11 nos deja delante de una verdad que humilla y consuela al mismo tiempo. No somos la raíz, fuimos injertados. No nos sostuvimos a nosotros mismos, fuimos sostenidos. No merecíamos la mesa, fuimos invitados por gracia. Por eso no hay lugar para la jactancia espiritual. Todo orgullo muere cuando recordamos que estamos en pie únicamente por la misericordia del Señor. También aprendemos que Dios no improvisa con la historia. El tropiezo de Israel no frustró su plan. La entrada de los gentiles no fue un accidente. La esperanza futura descansa en el carácter fiel de Dios y toda nuestra vida descansa en el carácter fiel de Dios. Aunque hoy no veamos resultados, sabemos que Dios tiene el control de todo. Sus dones y sus llamamientos son irrevocables. Lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él comenzó, Él lo llevará hasta el final, como aprendimos en Romanos 8. Al acercarnos a la mesa, venimos con humildad porque la gracia elimina todo orgullo de nuestro corazón y toda arrogancia de nuestra vida. Venimos con confianza porque la misericordia de Dios es más firme que nuestra comprensión. Es más firme que nuestros problemas, es más firme que nuestras necesidades, es más firme que la adversidad que podamos tener mañana lunes al salir a trabajar o a afrontar el día que nos corresponde. Y venimos con adoración porque la cruz nos muestra que aún cuando no entendemos los caminos de Dios, podemos confiar plenamente en su amor y en su misericordia y que sus planes para nosotros son de bien, que sus planes para nosotros son de amor, que sus planes para nosotros son de gracia. El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo entregado por pecadores, lo que éramos nosotros en el pasado. La copa nos recuerda su sangre derramada para que nosotros, los que estábamos apartados de Dios, hoy estemos reconciliados con Él. Hoy tengamos un Padre maravilloso en el cual podemos venir. Hoy tengamos acceso a la gloria eterna de nuestro Padre Celestial cuando un día éramos rechazados. Esta mesa no celebra nuestra dignidad, sino la suficiencia de Cristo y su gracia. Esta mesa celebra que Jesucristo es el Señor eterno por los siglos de los siglos. No proclama que somos fuertes, sino que Él es poderoso para ayudarnos y seguir salvándonos, seguir guiándonos y sosteniéndonos todo el día. Así que participemos con gratitud, hermanos. Participemos con reverencia, participemos con humildad. Participemos con alegría, participemos en fe, porque sabemos que Cristo es el Señor. Y que las palabras finales de Pablo sean también nuestra confesión, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios ratificó la mesa, instituyó la mesa después de que el Señor lo hizo en Lucas 24. Hoy nos vamos a acercar a esta copa y a este pan, creyendo que celebramos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un mandato para nosotros celebrar que Jesucristo es nuestro Señor. Y el apóstol Pablo dice así en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre maravilloso, hoy levantamos este pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor y amado Jesucristo, entregado en la cruz. Hoy venimos a ti, Padre maravilloso, en humildad,
entregando lo que somos, Señor, porque no somos nada a la hora del té, Señor. Hoy venimos ante ti entregando nuestra vida, entregándote todo lo que tenemos, Padre mío, diciendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero celebramos, Señor, con humildad y con gratitud, que nos hayas injertado en el árbol de olivo, que nos hayas traído salvación y vida eterna, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que hoy pudiéramos participar de este gran privilegio, la mesa de nuestro amado Señor Jesús. Señor, hoy venimos pidiéndote perdón. Si alguno de nosotros necesita examinarse, Señor, este es el momento para hacerlo. Por favor, redarguye nuestro corazón si hay pecado y sácalo de ahí, Señor. Muestra, Señor, el corazón de cada hermano y de cada hermana que va a participar en la cena, si está digno de hacerlo, Señor. Y si alguien te pide perdón en esta mañana, tú eres fiel y justo para perdonar pecados. Por eso tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo nuestro Salvador. Perdónanos, Padre, perdónanos por amor a tu santo nombre. Perdónanos en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros y límpianos para ser más blancos que la nieve, Padre. Límpianos de toda maldad, porque queremos ser, Señor, obedientes a ti constantemente. Bendice, Señor, este pan como lo hiciste ese día, Señor Jesús. Hoy bendecimos este pan, creyendo, Padre maravilloso, que nos fortalecerá espiritualmente, que nos traerá tranquilidad y consuelo al corazón, que traerá esperanza a nuestra vida si está cansada, cargada. Señor, si alguno de los hermanos está triste, angustiado, trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice tu palabra. Y yo no la doy como el mundo la da. Gracias, Señor. Con sus ojos cerrados, querido hermano, levante este pan. Y volvamos a leer el pasaje. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hoy partimos este pan, Señor, en memoria de ti, creyendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, diciendo que tú eres Rey, que vendrás pronto por tu iglesia. Participe del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa, después de haber comido el pan, diciendo, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Señor, hoy levantamos esta copa, creyendo que por la sangre del Cordero nosotros hemos sido lavados. Sin ese derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados, y Jesucristo es el Cordero perfecto que murió en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida, tu cuerpo, por sufrir en esa cruz por nosotros. Hoy venimos ante ti proclamando tu santo nombre y dándote gloria y honra y alabanza, diciendo que tú eres Rey, que tú eres Señor. Te ruego, Señor, que hoy al participar los hermanos y la iglesia de esta copa, Señor, nos permitas fortalecer nuestra fe, nos permitas entender la gracia, nos permitas amarte y obedecerte todo el tiempo, con todo nuestro corazón.
Levante la copa juntamente conmigo. Después de haberse diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hace esto todas las veces que la vieras en mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos tu muerte, Señor, y le decimos al mundo que somos tuyos y que te pertenecemos a ti. Anunciamos la muerte de nuestro Rey, nuestro Salvador, pero también anunciamos que vendrá en victoria, que vendrá en las nubes con poder y gloria, y que todo ojo lo verá y que toda rodilla se postrará ante Él, porque Él es el Rey y el Señor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Participe de la copa, mi amado hermano. Póngase sobre sus pies. Y ya para finalizar, oramos al Señor y agradecemos por su gracia. Padre, gracias por habernos bendecido en esta mañana, por habernos traído a este lugar, por permitirnos compartir como hermanos en Cristo de este día tan maravilloso, de este día, Señor, que nos llena de gozo y de júbilo. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos constantemente. Gracias, Padre. Reciban las palabras de la bendición que deja el Señor en el Salmo 67. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.